Bienvenidos a todos y a todas. Feliz año a todos y a todas. Y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Pensar Plural, bienvenidos a Zona 80, donde vamos a hablar de una película que ya introduzco ahora, de fantasía oscura, se podría decir, que nos la trae Daniel, que nos la elige Daniel, y que pues él mismo va a introducir un poco y luego pues intentaremos ir sacando pequeñas pinceladas de la misma, porque creo que tiene bastante que decir, sobre todo por el concepto artístico que tiene, por el uso de ciertos elementos artesanales en la misma y cómo esto va a influenciar al cine posterior y cómo se ve influenciada por otras obras. Esta es una película del 82, si mal no recuerdo. Creo que recientemente se hace una serie, un par de series sobre ellas, en el año 2019, una cosa así. Y lo primero pues que le voy a preguntar a Daniel es, bueno, primero le voy a dar las gracias por estar aquí y seguidamente le voy a preguntar por el título de la película y por su director. Y luego ya empezamos a tirar más de la mata. Bueno, la película se llama El Cristal Oscuro, The Dark Crystal en inglés. Directores son dos. Uno es Jim Henson, que es conocido por The Muppets y es uno de los cofundadores de Barrio Sésamo. Las marionetas de Barrio Sésamo son obra suya. Y también en el cine pues hizo otra película también oscurilla, que fue la de Laberinto, la de David Bowie, siempre relacionado con el mundo de las marionetas y todo este rollo. Y el otro director también es conocido, es Frank Oz, que es conocido entre otras muchas cosas porque es el que en la trilogía original mueve la marioneta de Yoda y luego le pone la voz a Yoda tanto en esa trilogía como en la trilogía de precuelas. Y en cuanto a la trama es en sí sencilla, aunque luego, bueno, encierra una serie de cosas, pero básicamente existieron unos seres legendarios, los Ursex, que eran así unos seres que vivían en armonía con el universo y tenían ahí un objeto mágico, el cristal oscuro, pero por cosas que no se nos cuentan un poco en la película, el cristal oscuro se daña y se pierde un fragmento. Y entonces los Ursex se dividen en dos, los místicos, que son así buenos y sabios y tal, pero que no quieren tener nada que ver con la sociedad y se apartan ahí a los montes, en plan, yo qué sé, rollo monje budista o rollo asceta cristiano y tal y cual, ermitaño. Y luego los Skeksis, que son puro mal, que quieren conquistar, que quieren dominar, destruir y que no se fían ni de ellos mismos, son pura traición. Entonces surge una leyenda de que llegará un Gelfling, que es una de las razas que habitan el planeta y acabará con ese dominio oscuro de los Skeksis. Y entonces pues ellos deciden, ojo que esto es una película para niños, pero deciden cargarse a todos los Gelfling. Lo que pasa es que se salvan dos. Uno porque los místicos a última hora lo cogen ahí, lo esconden y le enseñan todo lo que tienen que enseñar, pero como suele ser en estas películas, no le enseñan lo más importante, que es para lo que está ahí. Y otra que es Kira, que se salva por casualidad casi. Entonces, pues, ahí empieza la historia de estos dos Gelfling que tienen que cumplir esta profecía de reunificar el cristal para acabar con el dominio oscuro de los Skeksis. Es una historia muy, muy al estilo George Lucas, creo yo, muy al estilo Star Wars. Tienes dos bandos muy marcados. Luego en las películas nuevas de Star Wars ya entramos con la ambigüedad de si lo bueno no es tan bueno, lo malo no es tan malo, pero creo que en las originales, sin quitarles ningún mérito, que me parecen buenísimas todas y muy profundas, creo que los dos bandos de, entre comillas, el bien y del mal, los Sith y los Jedi, están muy, muy marcados. Se nos dice, pues, los Jedi, pues, entre comillas, buenos y los Sith malos.
Y aquí pasa un poco lo mismo, o sea, tenemos a los Skeksis, son esos horrorosos, ¿no? Que viven como en una especie de nave, que son como unos cuervos medio cadavéricos y son despiadados. Y luego tenemos a los místicos, dijiste, ¿no? Sí. Que ya ves el aspecto que tienen, pues un aspecto muy afable, que dan ganas de abrazarlos y que recuerdan mucho a lo que sería Yoda. Una manera de ser muy tranquila, no les gusta utilizar la violencia, solo utilizan sus poderes cuando es estrictamente necesario, siempre están huyendo del conflicto, prefieren estar retirados con sus oraciones y sus magias y sus cosas, y eso ya, pues ya vemos una conexión directa. Luego ya lo acabas de contar, uno de los directores pues es el marionetista que movía a Yoda y el que le puso voz, y obviamente pues los parecidos son enormes, no solo en el uso de las marionetas, que me parece excepcional, sino también en el propio entorno, en el propio paisaje. Me acuerdo cuando Luke Skywalker llega a ese planeta en donde está únicamente viviendo Yoda, ese estado que nos muestra, ¿no? Todas esas plantas que se apoderan de absolutamente todo, enormes, esas ciénagas, esos animales tan rocambolescos que aparecen por ahí, gigantes, esos paisajes, tal cual, son muy parecidos a los que vemos en esta película. Es más, la interacción que tiene el protagonista de la película con sus maestros no es tan como la que tiene Luke con Yoda, porque Yoda es un tío, en las primeras películas, pues un duendecillo, ¿no? Siempre está con sus tonterías, con sus gracias, pero es una relación parecida, así como, bueno, medio sarcásticos, van siempre despacio, poco a poco, esto por aquí, esto por allá. No le dicen las cosas al chaval, pero quieren como que de alguna manera se dé cuenta de las cosas. Y luego, obviamente, pues es el viaje del héroe tal cual, o sea, de cero a héroe. Y un chaval que ni lo sabe, lo ves en la primera escena y dices, ¿este tío qué va a hacer? Pero ya a los 5 minutos ya empiezan a pasar ciertas cosas. Y bueno, lo que quería preguntarte, bueno, ya lo comentamos, lo de las marionetas, ¿no? Es una película, creo que sí tiene fama por algo, aunque la película está muy bien, a mí me gustó, es sobre todo por cómo utiliza las marionetas, los efectos prácticos que tiene, la artesanía que se aplica y demás. Y la pregunta es si tú crees, ¿cómo crees que estas técnicas, pues en vez de haber usado efectos digitales, que en la época tampoco había muchos, contribuyen al encanto y a la atmósfera de la película? O si crees que esto realmente no contribuye a eso, si crees que esa artesanía hace que la película pues sea de una forma y si hubiese sido hecha con más cosas, elementos digitales y demás, hubiese sido de otra. Hombre, yo creo hay que tener en cuenta que esta película todos son marionetas, más grandes, más pequeñas, y los escenarios son casi todos escenarios creados, la gruta, la nave, todo, las cuevas, excepto 2 o 3 cosillas. Yo es que, claro, a ver, yo no estoy en contra de los efectos digitales, ni del CGI, ni de todas esas cosas, pero las cosas como son. Es como, por ponerte un ejemplo de una cosa que los dos hemos visto, para mí el tiranosaurio de Parque Jurásico, cualquier dinosaurio, parece más real porque es un muñeco que se mueve. Pues esto es un poco también, el CGI tiene que estar muy bien hecho para que te lo creas, porque una marioneta da más, por lo que sea, te da todavía hoy en día, quizás en un futuro no, lleguemos a unas imágenes digitales perfectas, pero te da como más realidad que lo que te daría un muñeco hecho por ordenador. Entonces, pues, no sé, yo lo veo que esto le beneficia, porque la estética en esta película es brutal, y eso en parte se debe, bueno, en parte no, se debe todo a los escenarios y a las marionetas, que no hay una igual a otra, incluso en los sketches, que son la misma raza, no se parece uno al siguiente, cada uno tiene sus características, más altos, más pequeños, uno lo ves más fuerte, uno más feo, otro menos, pero no hay ninguno uno igual. Evidentemente no nos sabemos los nombres porque son muchos, pero tú sabes que ese no es el mismo que ha salido antes porque tiene una forma y un aspecto diferente. O sea que eso es
le da más veracidad y luego también es un trabajo porque cada marioneta que haces es diferente a la anterior. O sea, eso es ya no el dinero, el trabajo que le han echado ahí para hacer cada una de las marionetas. Claro, y es más, los soldados que tienen, que son como una especie de cucarachas gigantes, que recuerdan un poco a los aliens, ¿no? De las películas de Alien, tienen así una forma parecida. Incluso, no sé si te acuerdas estos robots de Star Wars, que tienen una bola que los rodea. No me acuerdo ahora el nombre, no sé cómo los llamo, pero que son muy parecidos, estéticamente son muy parecidos, incluso, bueno, se mueven un poco igual. Pues incluso estos soldados, estas cucarachas o escarabajos enormes, son marionetas. E incluso los someten a escenas en las que tienen que caerse, levantarse, moverse para aquí, moverse para allá. Bueno, y tienen la suficiente capacidad, el suficiente ingenio, pues para en algún momento tener que girar la cámara o ponerse a enfocar otra cosa, o enfocar desde otro ángulo, o incluso levantarlo rápidamente, o hacer ciertas peripecias del estilo. Y luego también es interesante el tema de que el paisaje, el entorno más bien, pues donde viven los místicos y donde se va desarrollando el inicio del viaje del héroe, es un paisaje muy verde, con mucha agua, con muchos animales, mucha vegetación, y en cuanto se van acercando cada vez más a esa especie de castillo, nave, o no sé muy bien lo que es, yo creo que lo llaman castillo, creo que sí, que dicen que es un castillo, empieza a faltar vegetación, y en el momento en el que están prácticamente en el castillo, pues ya no hay ninguna vegetación, es un completo desierto. Entonces, bueno, eso también nos da una especie de mensaje, un mensaje un poco al estilo de... ¿Cómo es? La princesa Mononoke, ¿no? La de... ¿Cómo es? Hayao Miyazaki, sí. Es un poco también eso, ¿no? En el momento en el que están en la zona más natural, pues todo más verde, vegetación, los habitantes son de una manera. En cuanto se empiezan a acercar al centro del problema, pues las cosas son distintas. No hay erosión, no hay vegetación, más calor, más sol, no hay agua. E incluso habrá podido beber seguramente Miyazaki de alguna de estas historias. Yo cuando veía la película no podía parar de pensar en Laberinto. Es más, el personaje que se encuentra, el protagonista, que creo que le falta un ojo y que anda ahí con sus magias y sus cosas raras, me recordaba esa especie de mosquetero que es un perro, un gato, creo que es un perro, que sale en Laberinto, que está ayudando a la chica a hacer sus cosas. La forma de expresión de todas las marionetas es muy parecido, el entorno, el viaje que realizan e incluso la personalidad de los malos, entre comillas, de la película también se parece bastante. Y otra pregunta que tengo aquí para ti, bueno, lo primero es que, como dijimos, la atmósfera de la película es oscura, ¿no? Es una película que a lo mejor para Disney, que no es de Disney, o sí, no me acuerdo muy bien, no. Para Disney, para ciertas producciones de ese estilo, pues no es lo más adecuado. Tenemos esa atmósfera oscura, inquietante, estilo Laberinto, estilo Tarón y el Caldero Mágico. Y esta película aborda ciertos temas como de forma profunda, como sería el poder, ¿no? La riqueza, la opresión y el sacrificio. ¿Y cómo crees tú que esta película se encaja para un público infantil? ¿Tú crees que esta película fue malentendida en la época porque se dirigió a un público infantil y debería haberse dirigido a otro público? ¿Crees que la forma de expresar todos estos temas pues es la adecuada para un público infantil? O, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este aspecto? Bueno, en la época yo creo que no, porque los 80 es una época donde no había muchos límites en este tipo de cosas. Tenemos que recordar que la primera película a la que le ponen, en teoría, límite de edad fue Indiana Jones y el Templo Maldito. O sea que no estaba muy claro. Y claro, si yo la veo ahora con ojos de adulto, pues digo, ostras, es que aquí hay un genocidio. O sea, se cargan a un pueblo entero y tal y cual. Que sí, que son marionetas, que todo lo que tú quieras,
pero que es muy oscuro la historia que hay ahí. O sea, los Skeksis son unos conquistadores, como pueden haber sido en América o en África o en donde sea. O sea, son gente, claro, pero si la veo con los ojos de niño, hay muchas cosas que yo creo que se obvian. Sí es verdad que a lo mejor hoy en día no se etiquetaría como película para niños y a lo mejor te ponían, yo qué sé, pues para mayores de 13 años y tal. Es muy posible que hoy en día sí, pero en los 80 esos límites no estaban tan claros. Y ya digo, yo creo que sí un público infantil puede verla y puede entenderla porque, aunque ya te digo, se habla de un genocidio y de la destrucción del medio ambiente y de un montón de cosas, pero no se ensaña. O sea, no hay ahí, sale ahí un momentito, una batallita para que veas cómo rescatan al chavalito o cómo la otra se escapa y tal, pero no hay un ensayamiento ahí y tal. Sí que hay escenas que te pueden provocar diferentes sentimientos. Yo me acuerdo de niño, por ejemplo, que a mí me daba mucha pena en la escena esa en la que están con los zancudos esos intentando liberar a los amigos de las chicas y uno de ellos se cae ahí por el barranco en la pelea con los bichos estos malos. Pues yo me acuerdo que ahí me dio mucha pena, pero bueno, niño, adulto, una película te tiene que provocar algún tipo de sentimiento, ya sea risa, pena o terror, porque si no es plana, no tiene. Entonces yo creo que independientemente de lo que se diga hoy en día, sí un público infantil puede ver esta película porque las cosas se tratan temas serios, pero se tratan de una manera, digamos, que la puede ver todo el público. Tú habías puesto un poco también el ejemplo de la princesa Mononoke, pues es un poco eso. O sea, las cosas que se tratan en la princesa Mononoke son chunguísimas. Sin embargo, un niño las puede ver y las puede entender porque se tratan de una forma, digamos, correcta. Entonces yo creo, y esta es mi opinión solo, que realmente no hay temas inapropiados. Es quizá a lo mejor la forma de contarlo. O sea, tú a un niño le puedes contar lo que es la muerte y el duelo y todo eso, pero se lo tienes que contar en su idioma, no se lo puedes contar en el idioma nuestro, pero puedes hacerlo. Entonces yo creo que esta película logra hacer eso y logra llegar a los dos públicos, al público infantil y también al público adulto. Sí, y lo que mencionas sobre esa escena cuando se muere, bueno, se cae ese zancudo por el desfiladero. Yo cuando la estaba viendo tenía la esperanza, viendo la película con ojos de niño, de que ese zancudo pues lo encontrasen colgado de alguna rama o que estuviese vivo en alguna parte. No, porque si fuese una película al uso para niños, una película infantil 100%, ese bicho se hubiese salvado de alguna manera. Habría quedado enganchado en una rama o se habría metido en algún orificio del desfiladero, lo habrían salvado con una colchoneta, algo habría pasado. Pero es que la película quiere ser tan cruda en eso que es que el zancudo desaparece. Ya no es que lo aparezca muerto en el suelo o aparezca aplastado, es que ya desaparece. Y los bichos que se caen por ahí también. Incluso los compañeros a los que salvan, que los llevan a todos ahí metidos en una red, tampoco vuelven a aparecer en la película. Y claro, uno supone, había 5 o 6 soldados de esos gigantes despiadados, estaban estos metidos ahí, le abrieron la red, lo que uno ya se imagina lo que les ha podido pasar. Eso es bastante duro. A lo mejor los niños no se lo ponen pero se lo paran a pensar, igual te lo paras a pensar cuando eres más adulto al ver la película, pero sí, quizás no son los temas los que hacen que a lo mejor sea una película para niños o no, sino la manera en contarla. Y yo creo que sí que la manera que tienen contar las cosas es una manera que se acerca a un público infantil. El lenguaje que usa, los personajes, la inocencia que tienen, la manera de presentar las cosas tan caricaturizada y todo lo demás, yo creo que se acerca a ese público infantil, pero sin quitarle ese aspecto tan duro y tan oscuro, que no tiene que no está pasado por filtros, que era ahí, boom, esto es la dura realidad, esto es lo que os voy a dar.
Creo que hay un libro en el que se inspira la película. No sé si lo conoces. Yo lo acabo de ver ahora. No sé si tú tienes alguna idea sobre el libro, sobre alguna otra historia que la haya inspirado. Hombre, yo por lo que sé, Jim Henson, que además escribe el guión o escribe la historia en la que se basa el guión y tal, por lo que yo tenía entendido, él imaginó, este era un proyecto suyo que tenía desde hace un tiempo, y él imaginó un poco este mundo y las criaturas. Si él está basado en un libro anterior, pues eso ya no lo sé. Pues yo lo que sabía es que él, que puede ser que se haya inspirado, tenía la idea esta de crear este mundo así y contar estas historias. Porque bueno, al igual que un poco pasa en el Cristal Oscuro, ¿no? Que hay los buenos y los malos, el lado de la luz y la oscuridad y todo eso, pues Jim Henson, supongo que como todo el mundo, tiene sus dos lados. Pues si te fijas, eso me ha parecido siempre muy curioso. Sus series de televisión son totalmente buen rolleras, Barrio Sésamo, los Muppets y tal y cual, no hay oscuridad ninguna ahí. Pero si embargo te fijas sus películas, Laberinto, El Cristal Oscuro, no es que sean películas ahí de mal y tal, o sea, pero hay mucha oscuridad, o sea, son dos caras diferentes de salidas de una misma persona, o sea, historias más luminosas y historias más como esta, muy, muy, muy oscuras. Sí, mira, lo que estoy viendo es que, ¿cómo se dice? Que el libro es un libro de ilustraciones que se publica el mismo año que la película. Entonces, como que más bien la película inspira al libro, no que el libro inspira a la película. O sea, el libro es como una forma de representar diferentes escenas de la película. Sí, a ese sí, entonces sí, ese libro sí lo conozco yo, ¿no? Es que para hacer esta película, pues tú te fijas, está muy detallado y hay a lo mejor personajes que salen en unos pocos minutos, pero están totalmente bien hechos. Entonces Jim Henson pues se alió, y Franco también, se aliaron con un ilustrador. Eso se hacía mucho en la época, ahora se hace, pero yo creo que menos porque el ordenador está más por medio, cual es una pena. Y entonces se aliaron con un artista y le fueron describiendo cómo querían que fuera cada personaje o cada escenario, punto por punto, para luego ya con los dibujos, pues ya te vas a que te hagan las marionetas y le dices, quiero que me hagas esta marioneta así y esta otra así, y este escenario tiene que ser así, y los árboles van aquí, o no tiene árbol porque es un desierto. Entonces, luego ese hombre, y eso se hacía se hacía en la época, se hace ahora también, como parte de, digamos, el merchandising de la película, pues también salió el libro de Cristal Oscuro, donde este señor publicó todas las ilustraciones que hizo para la película, que algunas son verdaderas obras de arte que hizo el tío ahí, de paisajes y de cosas que son increíbles. Y eso sí, eso era muy, muy de la época, y además para esta película es necesario porque si no, con tanto escenario, tanto muñeco, pues no sé cómo lo podrían haber hecho. Sí, sí, efectivamente. La película también, por otro lado, ¿cómo se dice? Fue fuente de inspiración para la producción de la franquicia de Final Fantasy. Inspiró directamente a su creador, a Hironobu Sakaguchi. Y estoy viendo por aquí que se iba a hacer una secuela que se llamaba The Power of the Dark Crystal, el poder del cristal oscuro, que se esperaba para 2008, pero que al final no se hizo, no llegó a llevarse a cabo. Sería curioso ver lo que podría dar de sí. Sé que sí, que hay una serie, yo no la he llegado a ver, está una plataforma muy conocida. No sé si tiene una temporada o dos, no sé muy bien cómo está estructurada, y no sé si tú llegaste a ver algún capítulo y si la recomiendas y demás. Sí, yo sí la vi. La serie tiene una temporada porque la cancelaron, porque aunque la serie tuvo bastante éxito, pero la serie era muy cara, porque para hacer una película ya sería caro, pero encima para una serie donde que te querían ampliarte todo ese mundo y tal y cual, pues les salía muy caro. Y aunque tuvo éxito, pues, o por lo menos esa es la excusa que da la plataforma, pues por eso la cancelaron.
La serie está bien, es una precuela, o sea, se supone que pasa antes del genocidio, pero ya te encuentras, pues, digamos, los problemas que tienen los Gelfling y los Skeksis, que se los quieren cargar y tal. Y va un poco de eso. Yo la vi, a mí me gustó. Lo que pasa que, por ejemplo, yo tengo un amigo mío que le gustó mucho la serie y que le gusta incluso más que la película y tal. A mí no, a mí me gusta más la película. Pero claro, el tema de las precuelas es que tienes que hacerlas muy bien, porque el tema, para mí el problema es que yo me parecía todo muy bonito, todo muy bien hecho, y me estaban enseñando las diferentes razas de Gelfling y todo esto que había. Pero claro, yo decía, es que yo sé que vais a morir todos, excepto dos. Y entonces, en cierta forma, me daba muchísima pena, porque yo decía, es que todo esto es muy bonito, pero todo esto yo sé que desaparece y solo quedan dos. Pero la serie sí es recomendable. El final no es del todo cerrado, te quedas ahí un poco, pero bueno, hay un salto entre, pues yo creo que querrían hacer más temporadas entre el final de la serie y Cristal Oscuro, pero bueno, para alguien que quiera más de ese universo, pues está bien, te ves la serie, y aunque el final es un poco abierto, pues como sabes lo que va a pasar entre la serie y la película, al final, bueno, habrá gente que no, que dirá, no, yo quería ver más, y yo habría visto más también, pero dices, al final da un poco igual, porque realmente sabes que pasara lo que hubiera pasado, al final iban a morir todos los pobres, por toda la pena que da, pero es así. Pero sí, la serie es recomendable para aquel que quiera. Si a alguien le ha gustado mucho esta película, puede ver la serie y bueno, pues no pasa nada, aunque sea al final abierto. Pero a lo mejor lo ideal es ver primero la serie y luego la película, ¿no? Si nunca has visto nada, porque como es una precuela, pues primero ver la introducción y luego ya ver la película. Entonces igual así te puede gustar más. Quizás sería mejor idea. Bueno, y llegados a este punto, bueno, la película tuvo un presupuesto, tardó 5 años en escribirse el guión, en prepararse los decorados y demás. Yo es que cada vez que veo los ¿cómo se dice? Los pájaros, ¿cómo se llamaban? Ahora no me acuerdo el nombre. Skeksis, ¿no? Sí. Cada vez que los veo me parece que tiene una elaboración increíble los trajes que les hicieron. Me parece una auténtica pasada. Y eso, por eso se tardó tanto en hacer todos los decorados, en confeccionar las marionetas. Y luego fueron 28 semanas de rodaje. Que claro, al hacerlo en... Claro, ¿cómo harían con las marionetas? ¿Las movían con hilos o...? Bueno, igual no lo llegamos a saber. Sería complicado saber. De edad de las marionetas y de la situación, yo sé que algunas las movían por debajo. Por ejemplo, si hay una escena así muy famosa que sale el Gelfling corriendo y tal y cual, como ahí no tienes que ver la cara ni nada y lo están moviendo por debajo, lo que pasa es que tú no ves... Porque bueno, y cuando sale corriendo, yo no sé si será una persona corriendo por una... Como se ve desde tan lejos... En teoría no, en teoría lo están moviendo. Bien, también, Sí. Y luego otras veces lo que hacen es un señor que está vestido de un color que luego se puede quitar, o incluso en muchos casos del mismo color del escenario. Si el muñequito está hablando y no se tiene que mover mucho, pues al señor, que también es una trabajadera, le ponen un traje del color de lo que está detrás para que se... Y luego pues un poco lo quitarán en la película. Pero depende de la... Y algunas a lo mejor con hilos también, pero generalmente de abajo, por detrás y tal, todo ese rollo. Sí, no, ya suena laborioso. Pero... y la serie, lo que se me olvidó, ¿la serie es todo digital o tiran de marionetas también? Es todo de marionetas, por eso la serie... Marionetas, madre mía, pues ya tiene su mes. Claro, por eso es tan caro. Al final digital es en el ordenador, para aquí para allá. Sí, es que es muy laborioso, pero realmente, no sé si lo habías comentado tú, que estaban volviendo a utilizar marionetas en series y películas de Star Wars. Sí. Porque les daba un toque mayor de realismo.
Sí, por ejemplo, en la del Mandaloriano, Grogu, Baby Yoda, el personaje este que es así de la misma raza del Yoda, es un muñequito. Y otros muchos porque da una expresividad, es que lo he dicho antes, pero es que es así, da una expresividad que no te da... Y a mí el Yoda de las precuelas me gusta, pero si lo comparas con el Yoda de la trilogía original, es que no tiene nada que ver, es muchísimo más expresivo el muñeco. Entonces, para algunas cosas yo sí estoy a favor de lo digital, pero para otras cosas es que un muñeco es más creíble, es que es más creíble eso, un dinosaurio que sea ahí un muñeco y tal, que una cosa por ordenador. Pero bueno, entonces sí, para algunas cosas se han dado cuenta que todavía la tecnología no ha llegado a ese punto, y entonces a veces, y en Star Wars se está haciendo, es mejor usar una marioneta o un señor con una cara pintada y una prótesis y un tal, que ponerlo por ordenador. O sea, eso de momento funciona más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy pensando ahora en la serie de Ahsoka, que es una alienígena con aquí unos como tentáculos o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Claro, como son prótesis, pues se mueven como se movería una cosa normal. Con un ordenador eso es más difícil, pues tienes que simularlo y es todo un rollo. Entonces, sí, no se ha abandonado. Parecía que había muerto el mundo de las marionetas hace 20 años, hasta que se dieron cuenta de que no nos creíamos tanto lo que veíamos en el ordenador, y entonces ha vuelto un poco a retomarse. Yo creo que de momento van a seguir usándose muñecos para muchas cosas. Sí, pues falta así. Bueno, también se pueden usar animatrónicos, tienen más realismo también, bueno, se pueden usar muchas cosas. Pero sí que se nota, todavía creo que ciertas películas creo que tienen que mejorar un poco esos efectos especiales. Y ahora pues le podríamos dar ya una nota, porque más o menos las conclusiones es básicamente lo que llevamos diciendo. Ya le voy a dar una nota alta, me parece que está... Puede gustarnos más o menos, pero me parece que es una película que está muy bien narrada, te mete en la historia, aun a pesar de tocar temas profundos y demás, incluso de hablarte de de los planetas que se alinean en la misma órbita y esto y lo otro, y un eclipse y no sé qué historias y todo esto, lo hace de una manera muy sencilla. A los que les toca hablar en la película, los que le dan voz a las marionetas, hablan de una manera muy teatral, muy clara. Tampoco hay demasiados... Sí que hablan en la película, pero no hay excesivos diálogos. Las conversaciones suelen ser cortas, oraciones muy sencillas que se entienden de maravilla, que te dejan pues ir siendo parte del viaje, ¿no? Que vayas de alguna manera sintiendo y viendo lo que va haciendo el protagonista y todos los que lo rodean. Obviamente la ambientación es una maravilla, se crea muy bien, como dije, se narra muy bien, los escenarios, poco hay que decir, los detalles de las marionetas y eso de hacerlas todas diferentes, todo el trabajo que llevaron. También la idea del guión, que recoge pues influencia, pues obviamente de Tolkien, recoge influencia de Star Wars de George Lucas, recogerá influencia obviamente de la mitología céltico-élfica, que bueno, élfica quiero decir porque meten muchos, bueno, los protagonistas, los personajes son elfos, nórdica incluso también, y toda esta mitología europea tan oscura, tan brumosa, ¿no? Tan lluviosa, diría yo también. Y por todos estos motivos y por toda la influencia que ha podido tener por todos estos elementos que se utilizaron, pues yo creo que le voy a dar un 8 sobre 10. Sí, un 8. Sí, yo le doy un poquito más, un 8,5, porque considero que es un clásico, que es un cuento de fantasía oscura para todos los públicos, que si te dejas llevar, te lleva a un mundo fabuloso, que sí, como tú has contado, te recuerda cosas que se conocen tanto del cine como de historias de mitología europea y tal y cual, pero a su vez te crea un mundo nuevo con personajes bastante atractivos
y la verdad que me parece muy interesante. Y nosotros que en este canal reivindicamos mucho la década de los 80, pues en los 80 una de las cosas buenas que tenía el cine, que quizá otra década no lo haya tenido así, es que se atrevieron a arriesgar mucho y a intentar hacer cosas nuevas. Yo lo digo comentando un poco una cosa que hemos visto fuera de cámara. Cuando Phantom nos ha puesto las películas de terror para 2025, digo, la mitad son secuelas o remakes y tal. Digo, está bien, pero de vez en cuando cosas nuevas, ¿no? Pues un poco eso, los 80 se atrevieron y se arriesgaron, y es una de las múltiples joyas, quizá no demasiado conocidas, que nos aporta por los 80, por lo cual, pues aparte de recomendarla, pues le pongo un 8,5 porque creo que merece ver. No se hace larga, te entretiene todo el viaje y es muy disfrutable. Pues nada, muchas gracias y gracias a todos los que nos hayáis visto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.